Bueno, esta se la tomé en 99. Para mí fue doloroso cuando me dijeron que me la habían matado. Y las muchachas que andaban con ella. Yo la estaba esperando otro día con su comida porque me dice, mamá, me tiene comida, me hace sopita. Sí, le digo yo. Fue una noticia muy dura para nosotros porque desde ese momento la vida de nosotros cambió. Como era el sostén de la casa ella, entonces de ahí la vida de nosotros cambió demasiado. Cuando se fue en la noche yo quedé esperándola con la cena, porque le hice la cena, se la puse, se la guardé para esperarla. Pero no vino esa noche. Al día siguiente le estábamos haciendo la sopita y cuando miro que ya era tarde y no venía para almorzar, fue donde yo me preocupé y empecé a preguntar. El Estado es el responsable y ¿quién creo yo? La policía. Es el momento de que ya la historia cambie para Honduras. Es que el 28 de junio no solo sea recordado como el día en que Honduras entró en una crisis política, sino como también el día en que la Corte Interamericana comienza a exigirle al Estado de Honduras que cambie sus leyes, que cambie su contexto, que reconozca, garantice y respete los derechos de las personas LGBTI. Vicky era una mujer trans que fue asesinada por la fuerza pública durante el golpe de Estado de 2009. Hola, muy buenos días. Una cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta mañana en la audiencia que iniciamos del caso Vicky Hernández y otros contra Honduras. Audiencia pública sobre fondo y eventuales reparaciones y costas. Entre la noche del 28 de junio y la madrugada del 29 de junio de 2009, Vicky Hernández, mujer trans y defensora de derechos humanos, fue asesinada en San Pedro Sula. El informe de fondo de la comisión estableció 2 puntos centrales. En primer lugar, que existen fuertes indicios de participación estatal en los hechos, con base en lo siguiente. Primero, la muerte de Vicky se produjo en un contexto de violencia contra personas LGBT en Honduras, que se vio incrementado como resultado del golpe de Estado, y que estuvo esta muerte ocurrida en la vía pública durante un toque de queda en el cual existió un control de las calles por parte de la fuerza pública. En estas circunstancias, la comisión concluyó que la muerte de Vicky, como resultado de violencia por prejuicio con base en su identidad y expresión de género, resulta atribuible al Estado hondureño. Ella era sonriente, le encantaba reírse, se tiraba grandes carcajadas, ella gozaba y todo. Ella no era mal geniada, no. Bueno, yo a Vicky la recuerdo, una persona alegre, siempre ella con su sonrisa, ella siempre dando ánimos. Como me decía ella, Titan, que la vida los dé duros golpes, hay que seguir y hay que sonreírle a la vida. Lo que yo recuerdo de Vicky, de verdad que era una persona bien comprometida, sensible. No era una persona peleonera, era amigable. O
Siempre hay fricciones a veces dentro de las comunidades, ¿verdad? Pero ella yo no, o sea, no la miraba de esa manera violenta, no era una persona violenta. Yo recuerdo que yo conversaba con ella y ella quería ser profesional, ella tenía visiones futuras, ella quería seguir trabajando por la comunidad, ella quería tener un salario digno y me doy cuenta que ya no está, pues, y que sus planes no se cumplieron. Y que no me gustaría que me pasara a mí, o que no me le gustaría que se repitiera con otra amiga. Entonces, esas cosas, una persona empoderada, una persona que estaba ahí para la comunidad servicial. Ella en el día andaba se vestía de hombre. Bueno, andaba con su pelo cortado y todo. Ella solamente se transformaba con sus pelucas en la noche. Mamá me dice, a mí me conocen como Vicky. Si un día vienen preguntando por Vicky, soy yo, me dice. Soy yo. Bueno, está bien, le decía yo. No te preocupes. Y ella andaba en todo. Ella trabaja en colectivo, Color Rosa. Ella andaba para arriba y para abajo. Es que me decía, mamá, ya me voy para el colectivo. Yo, la realidad, yo no sabía que era colectivo. Me dice, ¿dónde trabajamos? Me dice, para beneficio, me dijo, de las personas. Me dice que ella trabajaba, era donde salían a marchas, a que hubiera igualdad de género. La realidad, yo soy nula en eso. Entonces eso era lo que me dijo, vamos a pelear, me dice. Y eso era lo que ella hacía, que ella trabajaba con Claudia y todo el colectivo. El colectivo Unidad Color Rosa, el colectivo Unidad Color Rosa nace en el 2001. Ahí empezamos como el reclutamiento para las chicas, formación de sensibilización en los temas que van específicamente para nosotras, como el tema de género, el tema del uso de hormonas y sustancias, el tema de drogas y alcohol, el tema de trabajo sexual, ¿verdad? Los ejes transversales eran la prevención del VIH, derechos humanos e incidencia política. Entonces ella es una persona emprendedora, una persona comprometida, con mucha empatía para la comunidad trans, se empodera mucho, logra ser una figura pública para nuestra organización, pero lamentablemente en el 2009, en el golpe de Estado, Vicky fue asesinada. El 28 de junio del 2009 fue el primer golpe en el siglo XXI. Y de alguna manera fue un golpe pionero en la historia de América Latina. Sucedió justo cuando nadie, a excepción de los mejor informados, esperaban el golpe. De hecho, las personas que teníamos mejor información sabíamos que algo se estaba preparando, pero honestamente todavía éramos muy escépticos con respecto a la posibilidad de que se produjera un golpe de Estado. Nos parecía un acto demencial. Pero bueno, esa locura se produjo y fue el 28 de junio, desde las 4 o 5 de la mañana, cuando capturaron al hoy expresidente Manuel Zelaya y luego le deportaron hacia Costa Rica. Las fuerzas más conservadoras, religiosas, militares, políticas, empresariales, tenían una especie de conspiración de las élites. Y esa conspiración podía desembocar en cualquier momento en una ruptura del orden constitucional. Por lo tanto, estábamos, si no totalmente preparados, al menos advertidos. El 28 de junio estaba planificado responder una encuesta a nivel nacional donde se le consultaba a la población si en las elecciones de noviembre del 2009 querían una cuarta urna para poder llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente. Manuel Zelaya Rosales tenía aspiraciones de reelegirse, pues era un presidente que tenía bastante apoyo del pueblo hondureño. Entonces era como que sí se escuchaba que la gente estaba diciendo que podía haber un posible golpe de Estado, pero la gente que estaba acompañando la propuesta de la cuarta urna y la votación estaban felices y contentos de que el día siguiente se iba a llevar a cabo. A raíz de eso, pues las Fuerzas Armadas tomaron el mando, destituyendo a Manuel Zelaya, lo sacaron de su casa. En mi casa solo estaba mi hija menor. Ella llegó a las 5 de la mañana a la casa porque estaba durmiendo donde
donde la hermana y se vino a las 5 para acompañarme a ir al ejercicio de la votación de la cuarta urna. Bañándose estaba cuando empezó el tiroteo y empezaron las ráfagas de metralletas y empezaron la gente a gritar y a botarse las puertas. Entonces yo le toqué a la puerta. Pichu, están dando un golpe, están asaltando la casa los militares porque estaban en el baño. Entonces se mete debajo de la cama cuando entran los militares a su habitación, rompieron las puertas. Pero ella se mete debajo de la cama y no la encuentran, porque si lo hubieran encontrado lo hubieran sacado junto a mí, pues lo hubieran sacado. Cuando me encañonan y me apuntan, un término de 10 militares, todos con armas pesadas, yo tenía un celular en la mano, entonces estaba hablándole a los periodistas. Acuérdate que son las 5:20 de la mañana. Y estaba marcándole a los periodistas, todos acostados, todos dormidos. Y les hablaba para decirles que estaban asaltando mi casa a balazos. Entonces, cuando yo estoy en esa labor, que me encañonan, me dice, suelte el celular, si no suelte el celular, vamos a disparar. Esta es una orden militar. Así decían. Esta es una orden militar. Así, a gritos. Y uno de ellos era el que gritaba, pues, que me imagino que era el jefe del comando. Entonces yo me volví a él y le dije, soy el presidente de la República. Soy el presidente de la República. Usted tiene que respetarme. Usted es un subalterno mío. Si tiene orden de disparar, dispare. Dispare, le digo. Entonces empezó a hacerle así el riflito, porque son cobardes. Frente a un hombre desarmado apuntándole con un arma de gran calado y lleno de blindajes. O sea, son animales, monstruos, asesinos. Entonces, dispare. No, señor, ya no me decía presidente. No, señor, y encapuchados. No, señor, si lo que queremos es que nos acompañe. Y así esa es la verdad. Un cobarde frente a un hombre que tiene dignidad se pierde su compostura. Señor secretario, llamemos a declarar al señor perito propuesto por la comisión, por favor. Se habla de por lo menos 29 muertes en un periodo de 7 meses. Es el escenario del golpe de Estado y las principales afectadas de este grupo son justamente mujeres trans en situación de prostitución. Yo quiero señalar que se habla de este grupo de 29 personas, que hay 15 mujeres trans que son asesinadas, y quisiera señalar las características que tienen estas muertes. Las 15 personas que mueren, las 15 mujeres trans que mueren, sus cadáveres fueron encontrados en la vía pública, todos con signos de notable violencia. 8 con disparos de arma de fuego, 2 con laceraciones, una lapidación, una muerte con arma blanca, un atropellamiento, un calcinamiento y un descuartizamiento con castración y decapitación. 10 de estas mujeres trans se dedicaban a la prostitución. 10 de ellas eran miembros del colectivo Unidad Color Rosa. 11 de estos crímenes ocurrieron en la región del Valle del Sula. 8 de estos crímenes se dieron en el escenario del toque de queda o del estado de sitio. Todas las mujeres tenían un promedio de entre 25 y 30 años al momento de morir, y en ninguno de estos casos se reporta avances significativos en la investigación o sanción de los responsables. Sí, nosotros hacemos más la sopa porque fue la última comida con la que quedamos esperando a Vicky. El día de que
La estuvimos esperando, el día de su muerte fue cuando la estábamos esperando con la sopa ya hecha, preparada, pero sin saber que no iba a poder venir ella. Me siento orgullosa a la misma vez porque era la comida favorita de ella, pero a la misma vez me trae un recuerdo, la verdad, muy feo porque con esta comida la que esperando. Pero es la tradición de nosotros, cada vez que vienen las catrachas siempre les hago sopa. En memoria de ella, recordándola a ella. Vicky cuando se fue tenía 16 años, nosotros ya sabíamos lo que era Vicky. Allá en Guatemala decidió ser mujer trans ella. Bueno, entonces cuando Vicky vino acá a San Pedro, volvió a venir, ella ya empezó a contarme de que ella era una mujer trans. Entonces yo le dije a ella que se cuidara cada vez que salía, solo yo sabía, mi mamá todavía no sabía. Porque en la forma que Vicky no le contaba para que mi mamá no se preocupara. Yo no sabía que él era trans. Él se crió niño, yo lo crié, ¿verdad? Yo le decía Johnny tal cosa, porque él así se llamaba, yo lo llamaba Johnny. Y cuando él se transformó en trans, ya fue como a los 16 años cuando él se fue para Guatemala a trabajar allá para ayudarme y darme una vida mejor, decía él. Al fin y al cabo yo acepté como era ella. Entonces yo por eso no iba a discriminarla a ella, porque es nacido de mí. Yo lo parí con dolores. ¿Y por qué yo iba a desecharla? ¿Sabes que no? Yo la recibí a ella porque él así quiso. Yo no podía obligarlo a él que fuera de otra manera. Cuando mi mamá se dio cuenta, más bien más le decía, hija, yo te amo. Y lo que yo no quiero, le dijo, es que te me vayas a ir, que te vayan a matar en la calle. Y ese fue el temor de nosotros. Y con ese temor vivimos siempre que le pasara algo a Vicky en la calle. Pero pasó. Claudia, ahora puede contarle a esta honorable corte cómo conoció usted a Vicky Hernández. ¿Nos podría comentar qué actividades realizaba Vicky como parte del voluntariado en el colectivo? Nos habla sobre detenciones ilegales. Cuando las detenían, los agentes de la policía explicaban las razones por cuales la arrestaban. ¿Sabe si había señales de que le hubieran practicado autopsia al cuerpo de Vicky? No, de ninguna manera. Ella no tenía esta cicatriz. Mi compañera Lisa Camacho vive en Nueva York también asilada y ella fue la que trabajaba también en el colectivo y ella fue la que preparó el cuerpo y ella dice que no tenía ninguna cicatriz en el cuerpo más que el balazo en la cabeza y como que unos golpes en los ojos, algo así. ¿Por qué cree que no se le hizo autopsia a Vicky? Por dos razones. Por ser una persona trans. Objeción, señora presidenta. ¿Diga? Señora presidenta, el Estado presenta una objeción en razón de que considera que la pregunta se le hace al testigo como si fuese una perito forense. Consecuentemente, consideramos que no es procedente la pregunta sobre el tema de las autopsias. En este caso concreto, yo le voy a pedir al testigo que conteste. No está haciéndolo en calidad de perito, está haciéndolo en calidad de alguien que presenció cuando se vestía un cuerpo que estaba por ser enterrado. Y simplemente está haciéndolo como testigo de si había o no cicatrices en ese cuerpo. Yo pregunté que si había la cicatriz, porque eso es normal, sabíamos. No, entonces no se le hizo autopsia. Pienso que por ser trans y por ser VIH. ¿Usted fue testigo de la muerte de Vicky? No, testigo ocular. Solamente escuché lo que mis compañeras me comentaron. Gracias. No más preguntas, señora presidenta.
¿Cómo me entero de Vicky? Ok, estoy en mi casa, recibo una llamada de mi compañera, de Roxana Almendares, diciéndome de que ella, de que miró en las noticias que Vicky fue asesinada. Pues en ese momento, pues yo quedé en shock porque Vicky era una persona, aparte que era una compañera mía en la organización de trabajo, también era mi amiga, pues. Entonces, pues eso te llena de sentimiento, de ira, rabia, tristeza, darte cuenta de que esa persona ya no está más. Lo que yo recuerdo del 28 de junio es que vino ella y me dijo, ya me voy, me. ¿Y a dónde vas? Ay, mamá, me voy a salirme. Solo eso me di. Yo cuando me di cuenta del toque de queda, caramba, para avisarle lo que no vaya a salirlo porque hay toque de queda. Pero ella se había ido a trabajar. Porque ella le decía trabajo. Ella está a trabajar, ya me voy a trabajar, porque ella trabajaba el sexo. Como no podíamos salir a buscarla. Y no teníamos cómo comunicarnos con ella. Y entonces fue cuando, esa noche, fue cuando le quitaron la vida a Vicky. Pues a mí me dijo Alicia, y es que no se da cuenta, me dice que a Vicky la mataron. Y para mí fue un golpe. ¿Y sabe quién la mató? La policía. Venía la policía en ese rato cuando le dijeron, Vicky, corre que viene la policía. Y ellos decían, nos van a llevar presas. Entonces ellos, las que andaban, lograron salir a la carrera, pero tal vez ella no, Vicky no. Entonces dicen que cuando acordaron ellos oyeron el disparo. Y no supieron más de ella. Entonces, y las testigos que hubieron y vieron, están muertas, las mataron. Durante el velatorio tuve una conversación con 3 personas bien importantes para este caso. Lamentablemente ellas no pueden estar, ellas deberían de estar en este lugar ahora. Como representante legal ahora lo estoy haciendo yo de la organización colectiva Unidad Colorosa por la información que tengo, pero ellas ya no están. Fergie, que fue asesinada un año después, Michelle Torres, que fue asesinada en agosto de ese mismo año. Y Marimar, que se encuentra en condiciones de salud muy decadentes porque fue golpeada por la cabeza. Entonces una persona que casi no se puede valer por sí misma ahora. Y cuenta Fergie y cuenta Michelle de que cuando estaban ellas en la calle pasó una patrulla, porque ahí estaba militarizado, estábamos ya en el toque de queda, y pues salieron por diferentes lugares las 3 chicas y después resultó que Vicky había sido asesinada. Entonces en la organización también nosotros nos dábamos a la tarea de la investigación personal, ¿verdad? No somos investigadoras, pero sí llevábamos el caso y la conclusión nuestra fue que Vicky fue asesinada por esos policías. Bueno, Catracha nació en el año 2000 como un grupo de lesbianas, pero también habían hombres gays apoyándonos ahí, que ya estábamos cansadas de los abusos de los medios de comunicación. Originalmente era Red de Respuesta Lésbica Catrachas. A mí me tocaba hacer siempre el monitoreo para dejar la evidencia y las demás me llamaban. Y lo que hacíamos es que con un VH estaba el noticiario y estaba viendo el noticiario con el... Y como siempre daban en la antesala de la noticia, ¿verdad? Y dice, un aberrado sexual roba una tienda. Ya estábamos y grabamos. Lo que hacíamos era que de derechos de réplica y mandábamos al noticiario y decíamos, no, tarará, no se puede tratar a la persona. En muchos noticiarios lo conseguimos y así, o sea, así nació. Pero lo más importante era la evidencia. Siempre fue la evidencia. Sí, aquí fue donde mataron porque está la casa, ¿no? Sí. No, aquí lo vinieron a tirar.
No. No lo mataron. No, Piteo. Aquí lo mataron, aquí le pusieron un tiro a él. Pon un tiro ahí. Quedó con el celular y la cartera ahí. Sí, porque Ahí la lo mataron, noticia ahí, decía ahí. de que fue en este sector y como que las mujeres trans iban transitando por este lugar. Y el video de la noticia salía como por acá el Ahí estaba cuerpo. escondido, que a él le miraba mucho. Solo los pies de la galera. Y se notaba El arco. el arco de la casa. Es que nos costó encontrar este lugar, porque en el levantamiento cadavérico, en la información que dio el Estado, en la noticia que sacó la televisión, dieron diferentes direcciones. Sí. Yo conocí la muerte de Vicky el día que la mataron. Para nosotras no era un caso, era la primera persona trans asesinada durante el golpe de Estado, porque eso me quedó súper claro desde el 29 en la mañana cuando revisamos los medios de comunicación. En los días posteriores al golpe de Estado, yo diría que el acontecimiento más notable fue la creciente resistencia de la población ante los golpistas. Y esa resistencia se fue volviendo cada vez más numerosa y cada vez más organizada. Durante casi un año, los resistentes marcharon todos los días por las calles de Tegucigalpa. Y aunque la marcha tenía una naturaleza pacífica, en varias ocasiones desembocó en enfrentamientos violentos con los militares y con los policías, en virtud de la represión que imponían las fuerzas golpistas. Bueno, a partir del golpe de Estado viene una serie de crímenes, asesinatos hasta la fecha. No es solamente uno, son miles. Nosotros llevamos una estadística de cómo el nivel de crímenes, asesinatos, ya en este momento andan por más de 50.000 personas en 10 años. Mira, la comunidad lésbica contra el golpe fue una de los símbolos de vanguardia en lucha por la democracia. No me preguntes a mí por qué, porque nadie podía pensar que esta comunidad, porque salieron los maestros, los campesinos, los obreros, los sindicalistas, los trabajadores, la gente que ni siquiera me conocía a mí. Pero ¿de dónde viene esa formación política de democracia, de pensar que si hay un Estado que defiende derechos, ellos van a tener el respaldo? Es una convicción de la propia comunidad lésbica. Andaban de primeros en la manifestación. De primeros en las manifestaciones. Por eso los agarran de blanco. Y por eso empiezan a matarlos. Se los empieza a matar el golpismo y la barbarie que impera en este país. Estamos llamando a toda la comunidad internacional LGTBI para que se unan a esta lucha, porque ya han habido 4 muertes, 2 compañeras trans, un compañero gay, han habido agresiones físicas y tortura a compañeros y compañeras de la comunidad. Así que les pedimos a todos y a todas que están en sus países que nos apoyen, que hagan siempre este tipo de manifestaciones para que volvamos en Honduras a recibir lo que es la democracia y tener un Estado de Derecho realmente libre de discriminación para todas y todos. En el golpe de Estado del 28 de junio, la gente se autoconvocó y en esa gente estaba la comunidad LGTBI. O sea, las personas LGTBI estábamos en la calle junto con sindicalistas, maestros, maestras, el gremio. Bueno, ¿quién no estaba ahí? Las feministas también. Y nos llamamos al final Feministas en Resistencia. Durante los 6 meses que estuvimos en las marchas, porque fueron 6 meses de marchar diariamente primero para que tratar de que el golpe se diera vuelta, no lo logramos. Ahí se fue cambiando el frente de resistencia contra el golpe. Después todo esto se convirtió en el Partido Libre, Libertad y Refundación. Se hablaba de la refundación del país. Me acuerdo que cuando nosotras estábamos en las marchas y la gente, mucha gente, había marchas hasta de 300.000, 200.000 personas, que eso era muchísimo aquí en Tegucigalpa, que era el lugar donde más se hicieron fuertemente marchas, pero también hubieron en La Ceiba, en San Pedro Sula, pero aquí era donde más había. La represión era gaseadas todos los días, corridas, y todo eso quedó registrado. O sea, había caos porque no había pasada ni para una ciudad ni para otra, o sea, se
se estabilizó, se puso como un estado de sitio, donde nadie podía trasladarse a nadie, nadie podía viajar, nadie podía salir, nadie podía entrar, o sea, Honduras estaba paralizado. Y nosotras pues teníamos que ver la manera como subsistir. A través de esto pues teníamos que salir para llevar alimento, ¿me entiendes?, a nuestro hogar. Pero éramos objeto de violaciones, de atropellos psicológicos, verbales y físicos. De mi experiencia, pues, imagínate, estigma, discriminación, estigmatización, objeto de burlas, violencia física, psicológica, mental, verbal. O sea, yo pienso que como te digo, yo estoy viva, no sé. Estoy viva porque Dios existe y porque realmente digo yo gracias, porque para todo lo que viví en esta historia de esta vida, soy una historia de las pocas que conocí, que todas mis amigas quedaron en el camino y las vi caer. Entonces te lo digo por experiencia, abrir ese baúl de recuerdos es muy duro. Cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos in situ para ver lo del golpe de Estado, sí hubo personas que vinieron a ver lo que estaba pasando con las personas LGTBI, y como nos llamaron a todo el mundo, ¿verdad?, a reuniones con la comisión, yo llevé el informe de cuántas personas habían muerto en ese momento, cuando habían venido, y empecé ahí a tener el contacto con la comisión directa. Ahí comenzamos con Vicky. Porque cuando vino la abogada Rita primero, ella me vino a plantear el caso. Vine yo y le dije a ella, mire, me dijo ella, usted tiene que pelear, me dijo, la muerte de su hija. Le dije yo, ¿cómo? No soy una mujer adinerada. Entonces me dijo ella, mire, me dice, hay un grupo, me dice, de catrachas, que ellas le pueden ayudar, me dice, a descubrir, me dice, cómo a desenvolverse. Hasta esto le dije yo a ella, mire, Leo, abogada, Leo, yo no quiero, Leo. ¿Sabe por qué, Leo? Porque uno en este país peligra, Leo, hasta por defenderse uno mismo, peligra, Leo. Pero de ver que me animaron y todo, pues me decidí. Cuando las abogadas se acercaron hacia nosotros, pues yo a la vez sentí, por sincera, sentí temor y a la vez alegría. Porque sí, cuando yo le dije a mi mamá, cuando estábamos enterrando a Vicky, yo le decía que me hubiera gustado que hubiera justicia, porque era demasiado. Cuando ellos vinieron, para mí fue una alegría, porque ya ver lo positivo para ver justicia, ahí donde más me alegré yo por la justicia que haya para Vicky y para las demás. Porque sí hay mucha discriminación, demasiado. Y pasamos a tener el contacto con la familia muy bien. La abogada Rita nos ayudó a hacer muchas cosas, y en el 2015 Fanny Gómez, que también trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya teníamos que hacer cosas más sólidas, nos dice, hay otras organizaciones que pueden apoyarlas, y nos presentó con la Robert F. Kennedy. Porque yo quería defender a mi hija, pero yo tenía miedo, se los digo, yo tenía miedo. Pero las catrachas me hicieron a mí volver, porque ellas me dijeron que estaban trabajando y que esto iba a estados internacionales. Pues yo me animé y
Y aquí estoy, peleando la lucha. ¿Ah? Entonces, pues que se siga, si se puede, ¿verdad? Pero yo lo que quisiera, en realidad, que se haga justicia en la muerte de Vicky. Cuando me avisaron a mí, pues me dijeron a mí las catrachas que ya todo estaba en pie y que posiblemente íbamos a ir a audiencia. Y bueno, yo me alegré, ¿verdad? Porque dije yo, por fin, pero yo nunca pensé que yo iba a presenciar la audiencia por televisión, ¿verdad? Porque no pudimos, la idea de las catrachas era que nosotros viajáramos, pero no pudimos por la pandemia. Entonces nos tocó ir a Tegucigalpa para mirarla por Zoom, no sé cómo es que le dicen a eso, ¿verdad? En abril del 2019, la Corte Interamericana nos informa de que el caso ya estaba dentro de la Corte y es así como pasamos todo este proceso escrito ante la Corte Interamericana en lo que fue el año 2019. Entonces nosotros ya lo teníamos, digamos, programado en nuestras mentes desde el 2019, que en el primer semestre del 2020 nos iban a convocar a una audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana en Costa Rica. Y estuvimos esperando enero del 2020, febrero del 2020, dijimos no, la convocatoria fijo va a ser en marzo del 2020. Y justo marzo del 2020, pandemia. Y justo en una semana de julio, Indira nos llama a Nadia y a mí y nos dice, ¿y si existiría la oportunidad de celebrar la audiencia de Vicky de manera virtual, ustedes estarían dispuestas a hacerlo? Pensamos, es que de verdad a Honduras le urge una sentencia en materia LGBT, porque en este país, si no es a las malas, no se avanza, lastimosamente. Entonces dijimos, no, la verdad, estamos de acuerdo en que se celebre de manera virtual. Justo cuando ya estábamos a pocos días de la audiencia de Vicky Hernández, viene un huracán que provocó varios estragos en la zona norte del país, pero también parte de la zona central. El huracán Iota y el huracán Eta, que colocó a mucha población en unas situaciones bastante difíciles de vulnerabilidad. Hubieron muchas inundaciones, muchas familias perdieron sus casas, sus bienes, hubo muchas personas que murieron en este proceso, en este periodo del huracán, pero precisamente en ese momento de los dos huracanes es donde la Corte Interamericana nos notifica de que iba a realizar su primera audiencia virtual, y era el caso de Vicky Hernández. Y fue así como se nos convocó a audiencia el 11 y el 12 de noviembre. Y lo primero que pensamos es, habrá afectación en la zona norte del país, la familia de Vicky está en la zona norte, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para evitar que también se vuelvan víctimas de inundaciones? Porque la cosa se puso terrible, familias lo perdieron todo, ciudades inundadas, y tuvimos la fortuna que a la familia de Vicky no le pasó nada. Y pensando, bueno, ¿qué va a suceder después del huracán, verdad? ¿Será que vamos a poder tener internet suficiente para poder sostener una audiencia virtual? Porque pues el país estaba destruido, ETA destruyó conexiones de internet, redes de energía eléctrica, y no sabíamos si íbamos a tener las capacidades técnicas para poder tener la audiencia virtual. Entonces dijimos, no, pues lo mejor es que el equipo técnico se quede aquí para sostener la audiencia, y nosotras vamos a traer a la familia de Vicky. Pero sí, es aquí como, aquí apareció el cuerpo. Esa es la importancia del observatorio de catrachas. El 29, en la madrugada, sí. Temprano la encontraron. ¿Ustedes la vieron o quién vino primero? ¿Alguien de ustedes la vio? No, el muchacho de ahí lo vio. Él pensó que estaba dormido. Al ver que no, vinieron a ver y él tenía un disparo nomás. En ese momento venía a trabajar ya a labores, y con un muchacho que iba pasando de
un troquito de frutas, pues nos percatamos de ese movimiento, ¿verdad? Entonces ya nos acercamos y ya vimos el cuerpo ya tendido ahí, ¿verdad? Pues nosotros creyendo que estaba durmiendo el joven, pero sobre su parte del cuerpo estaba sangrando. Tenía por lo menos sus 3 horas de estar ya sin vida el hombre, ¿verdad? Él estaba vestido de mujer, el cuerpo pues lógico de varón, un señor alto, delgado, por decir en género pues travesti. Lo miré con su carterita, su teléfono y todos esos detalles que tenía en el interior de él. En ese momento vino otros compañeros ya de labores y lo que hicimos fue llamar a la policía. Según era un disparo, llamaron 911, llamaron lo que es forenses y todo eso. No solamente a esa persona, pues en el sector donde vivimos, yo laboro, pues no solamente de ella, pues, sino que hubieron otras muertes también que, como le digo, han quedado impunes, pues no se sabe nada de ellos. Los recoge forense y era había pasado el golpe de Estado y estábamos en toque de queda. ¿Ustedes sí se dieron cuenta que había toque de queda? Sí. Decretaron un toque de queda que comenzaba de las 6 de la tarde a 5 de la mañana. Todo eso para mantener un control y un orden dentro del estado de Honduras, porque mucha gente salió a manifestarse tomando en consideración de que era un golpe de estado. Y todo el mundo tenía mucho miedo del toque, ¿no? Porque pues es Honduras y sí había un gran despliegue militar. Pero sí fue una época de mucha incertidumbre, nadie sabía lo que iba a suceder. Las pocas noticias que habían eran bastante incompletas. Los grandes medios de comunicación transmitían cómics, cortometrajes de cómics en ese momento, como si no estuviera sucediendo nada en el país. La conspiración era muy grande, era total. El presidente Zelaya se lo habían llevado para Costa Rica en pijamas, que era lo que todo el mundo sabía. Y los medios de comunicación, así obviamente golpistas, como decimos nosotras, no estaban haciendo la cobertura, los otros medios sí. Y ahí empezamos. Y entonces, ese día, el 28, empezamos a hacer nosotras, no solo el monitoreo acostumbrado, sino que también ahora monitoreando y haciendo cobertura desde la calle. En los videos que hicimos, yo siempre ponía, hoy es 28 de junio, primer día de golpe de Estado. Hoy hubo toque de queda. Hoy vimos a las feministas en resistencia, al Garifueras en resistencia, al COPI, maestros. Entonces todos los días iba registrando qué pasaba. Y eso para el futuro es súper interesante porque ahí sí nos permitió documentar cuándo hubieron toques de queda, porque todos los toques de queda fueron ilegales al principio y nunca hubieron publicaciones oficiales, sino que eran cadenas de radio y televisión. Ahí decía, en este momento se ha sucedido un toque de queda y la gente salía corriendo, se escondía, se quedaba en otros lugares porque nadie sabía qué hacer, pero yo iba registrando. Si nosotros nos dimos cuenta de la muerte de Vicky fue por el noticiero el siguiente día, pues, que aparece ella en un noticiero amarillista, por cierto, hombre vestido de mujer, aparece asesinado en una calle, con un balazo en la cabeza. El día del golpe de Estado me encontraba con mi familia, con mi mamá. Esa noche me acuerdo que, todos despertamos porque se había dicho los noticieros, se alarmó porque habían sacado al presidente y lo habían sacado de Honduras y esa noche andaban, una de mis compañeras estaba trabajando, estaba ejerciendo el comercio sexual, mi compañera Vicky, y a través de todo esto que pasó, que cambió el rumbo de la historia hacia las mujeres trans, pues fue algo impactante la forma en que realmente se dio esta muerte violenta.
que fue, para mí, pues fue repudiable, porque era una compañera, pues aparte de todo, quienes la cometieron, ¿verdad? Que se violó esa noche el derecho a la integridad de nuestras vidas, como lo dice una Constitución. Esto es lo único que quedó de Vicky. Esto, el terreno realmente y el ataúd lo consiguió Colectivo Color Rosa y después la familia le puso la cruz y la plancha. Cuando pasó el tiempo y conocimos a la familia, a la mamá y a las hermanas y a la sobrina, doña Rosa, le preguntamos dónde estaba y se acordaron y sí, nos dieron fotos de aquí, de la tumba de Vicky. En ese momento tenía una cruz que tenía el nombre legal de Vicky, porque en Honduras es ilegal cambiarse el nombre, entonces al final las personas trans solo quedan con su nombre registrado, desgraciadamente, en el sistema de muertes violentas de las personas LGTBI de Honduras, con su nombre asumido, el que quisieron. Ya aquí en los papeles de defunción y todo lo demás siguen siendo con su nombre legal. Entonces desaparece la historia, no solo la historia de vida, que ya saben que las personas trans son asesinadas muy jóvenes en países de América Latina y países como Honduras. Y Vicky ya ni siquiera tiene el nombre legal. ¿Puede contarnos, en su opinión experta, cómo se puede identificar la presencia de un transfemicidio? El transfemicidio es un crimen que le cabe a quien mata a una persona por su identidad de género, su expresión femenina, y es cometido a través de violencia de género y por prejuicios. El transfemicidio o travesticidio además resulta cuando existe impunidad en la investigación o la falta de correspondencia cuando se hace referencia a que es un crimen pasional, una pelea callejera, una trifulca que responde a las circunstancias estructurales de opresión a las que nos encontramos sometidas. Cuando le tocaba a Astrid preguntarle a Marlene Guayar, llegó Sadie, entró a donde estábamos y me dice al oído, están llamando a doña Rosa a la policía. Entonces yo apagué la cámara y mi reacción fue de enojo. O sea, y de enojo de verdad, porque era como una audiencia. O sea, ¿quién llama en una audiencia? O sea, ya sabemos cómo funciona el hostigamiento, ya sabemos cómo nos dan miedo. Y llamó doña Rosa ahorita, en mero juicio, para preguntarle que si había una inconsistencia en la investigación de la muerte de Johnny Emilson, ahorita en el mero juicio. Pero eso que eso es acoso, sí. Es acoso. Claro, pero ya le dije a Angelita, y mira, a ver, no sé. Llámese al Seidico, al teléfono de doña Rosa ahorita. Sí, para hacer la captura sí. Del número, no, y hablé yo con él. Sí, todo sí, ese. ¿Qué le dijo textualmente? A mí me dijo, porque no se la pasamos, cuando la llamó, ella se puso nerviosa y nos entregó a la psicóloga el teléfono. Que no pueden hostigar ni a las víctimas ni a los representantes. Así que cerramos la llamada y vamos a denunciar ante el comisionado y el alto comisionado de Derechos Humanos que están llamando hostigando en este momento. Bueno, me dijo. ¿De la DPI? Sí, sí, de la DPI, ahí está, entonces aparece. Que aquí estaban ellos de testigos de todas formas. Ese es Honduras, Angelita. Y fue también allí mismo, en la corte que estábamos, cuando yo recibí una llamada de la DPI. Yo me agarraron los nervios, te lo digo.
yo pensaba lo peor, que a mí se me venían imaginaciones, porque uno tiembla. Como hay poder, ¿verdad? Y uno es pobre. Yo me llené de miedo, de pavor, cuando yo recibí la llamada. Antes de dar comienzo a nuestros alegatos orales, quisiera hacer público ante esta honorable corte unos incidentes que se produjeron el día de ayer y que nos generan una gran preocupación para la seguridad de la familia y nuestras compañeras integrantes de la red lésbica Catrachas, quienes se encuentran en Honduras. La madre de Vicky Hernández recibió en su teléfono celular 3 llamadas provenientes de un número desconocido. Las primeras 2 llamadas no fueron contestadas, pero al volver a recibir la llamada del mismo número a las 11:32 horas, la madre le pasó el teléfono a la psicóloga que la estaba acompañando, quien a su vez contestó la llamada y le pasó el teléfono a mi colega aquí presente, Indira Mendoza. Al contestar, la persona se identificó como representante de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional de Honduras. El agente le manifestó que quería hablar con la madre de Vicky porque creía que había inconsistencias en la investigación del caso de Johnny Emerson Hernández, que es el nombre legal de Vicky Hernández. Nos genera mucha preocupación por lo que pueda representar para la seguridad y la integridad personal tanto de la familia de Vicky Hernández como de las integrantes de Catrachas. Queremos solicitarle a esta honorable corte que considere de manera urgente la adopción de medidas provisionales a favor de la madre, la hermana y las sobrinas de Vicky Hernández, quienes son menores de edad, así como de las integrantes de la red lésbica Catrachas, para prevenir un daño irremediable a su vida e integridad personal. Efectivamente, el Estado ha tenido conocimiento de estos temas que se han mencionado, los cuales son de conocimiento de la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad, quien extraoficialmente ha aceptado que efectivamente agentes de la Dirección Policial de Investigación tuvieron una comunicación con la madre de Vicky Hernández al seguridad, pero fue más que todo en línea con poder obtener de parte de ofrecer cualquier apoyo que fuese requerido por parte de la Dirección Policial de Investigación. Efectivamente, nosotros corroboramos que el artículo 53 del reglamento de la Corte establece que no se podrán hacer ningún tipo de represalias en contra de las personas o declarantes, teniendo en cuenta el contexto en el que este hecho sucede y teniendo en cuenta además la visibilidad del caso que tiene en Honduras, nos genera una gran preocupación cualquier situación de acoso que pueda darse en contra de familiares de la presunta, de la víctima, de Vicky Hernández, o bien de las abogadas que trabajan en su caso. Mientras se recibe mayor información sobre este caso, la comisión considera que la petición presentada aquí por las representantes es una petición que debe de ser considerada por la Corte en todos sus méritos. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente Hernández. Oídos estos hechos que son realmente muy importantes y preocupantes, la Corte va a suspender esta audiencia por 30 minutos para abocarse al conocimiento de las medidas solicitadas y les agradecemos su comprensión y nos vemos en 30 minutos. Muchas gracias. Ya y ahí yo estuve descontrolada, ya no quise oír ni la audiencia ni cómo iba, porque me descontrolé. Se lo digo de corazón. Y yo, carro que yo miraba, yo me daba pavor. Yo a veces me iba a sentar allá afuera a ver jugar fútbol, los hipotes. Y yo miraba carros sospechosos que se paraban enfrente de mí y me ponía nervioso. ¿Sí? Entonces, por eso yo le digo, aquí en este país la vida no vale nada. Lástima que es mi país, pero así es la verdad. Sí. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por unanimidad, ha adoptado medidas provisionales en el presente caso y ha resuelto requerir al Estado de Honduras que adopte inmediatamente todas las medidas adecuadas
para proteger efectivamente los derechos a la vida e integridad personal de los familiares de Vicky Hernández, así como los integrantes de la organización Catrachas, las cuales se encuentran litigando el presente caso. Sí, porque sufrimos, aquí sufrimos con esta calor. Aquí solo cuando hace el airecito. Bueno, ayer fuimos al cementerio y limpiamos la tumba, pero como iban a ser 12 años. Hasta este plato de comida se lo mencionamos a la Corte Interamericana. No sé si se acuerdan, en el testimonio de Doña Rosa, ahí hicimos mención de que era el plato de comida favorito de Vicky. Sí, porque fue lo primero que nos mencionó desde la primerita vez, cuando nos contó la primera vez que venimos, que no había hecho la sopa. Y desde ese momento estamos comiendo nosotras sopa. Sí. Quedé esperando. Aunque el principio de no discriminación se ha reconocido nominalmente en políticas públicas, reglamentos y leyes, estas han sido insuficientes, superficiales y poco efectivas en la práctica y no combaten las raíces estructurales de la discriminación y el prejuicio en nuestra contra. Por el contrario, las leyes que nos discriminan en razón de nuestra orientación sexual, identidad o expresión de género o contienen términos ambiguos en torno a lo moral, siguen afectando nuestras vidas y traspasan nuestros cuerpos. Honorable Corte, estamos y estaremos aquí las veces que sean necesarias, con evidencia confiable, hasta que el Estado de Honduras reconozca nuestros derechos como personas LGTBI, porque no somos vulnerables, nos hicieron vulnerables y somos esa cuota permitida de cuerpos desechados y desechables por este Estado. Fue emotivo, obviamente, fue emotivo de mi parte porque eran tantos años de no solo Vicky, no solo las asesinadas del golpe de Estado, de tantos años de todo lo que nos hace el sistema. Entonces, yo de ahí sí me tiré todo, o sea, todo de las muertes, de no investigación, de la discriminación, de todas y cada una de las leyes que nos discriminan, en la forma que nos tratan, de todo lo que no hacen, los años que se tardan en darnos una respuesta, la forma peyorativa que hacen los medios de comunicación y que los fundamentalismos, todo, o sea, ahí siquiera Honduras era eso. O sea, Honduras, la muerte de Vicky y de las compañeras que asesinaron durante el golpe de Estado era como el punto final, ¿verdad? Así nos matan. Pero todo lo que nos hacen en el interín, eso también teníamos que decirlo. Y eso es para mí importante porque fue como mi desahogo como activista, mi desahogo como defensora, mis últimos 20 años de recibir insultos. Y obviamente hay recomendaciones que al Estado no le importan. Entonces ese día sí, de mi súper nerviosismo del principio, ya después era como, sí, lo dije. Yo tengo muchísimas expectativas, sinceramente. Primero que se haga justicia, que se siente un precedente, pero que se haga justicia básicamente más que todo, que se castigue a los culpables. Si el Estado es el culpable, que castigue a la policía, que sensibilice a la policía y que vaya, la víctima es Vicky, la víctima fue Vicky, pero su familia está ahí. Y si tiene que haber una subvención para su familia, que el Estado sea responsable para eso. Que el Estado sea responsable, esa es una de las expectativas. Que se creen nuevas leyes de protección, no leyes privilegiadas, sino que leyes necesarias para la comunidad trans. Un ejemplo muy simple, la ley de identidad de género. Significa 3 características bien importantes, que básicamente son papeles, pero en esos papeles están los derechos, están derechos de las personas trans,
está esta figura femenina que va en el ID o en la cédula de identidad, está el nombre que se nos fue asignado al nacer, que no debería de estar ahí, sino que la ley de identidad de género te tiene que permitir o que te va a permitir poner tu nombre genérico, que es el nombre que va con tu figura, con tu apariencia física. Y está algo bien importante que dice sexo, F y M, masculino y femenino. La ley de identidad de género te garantiza esos tres que parecen detalles tan pequeños, pero que son tan importantes y que te permiten gozar de los derechos que hemos perdido, como el derecho a educación, justicia, vivienda y trabajo. Para comprender el alcance de la responsabilidad en este caso, la Comisión comparte con la Corte que la información señalada por ambos peritos da cuenta de un grave contexto de discriminación estructural, violencia y muertes de personas LGBTI en los últimos años en Honduras, por una única razón: su orientación sexual e identidad de género. En relación con la actuación de las fuerzas de seguridad en el asesinato de personas trans, estas comparten atitudes y prejuicios, muchas veces suelen resultar actores de la violencia, al considerarse legitimados para actuar desde una perspectiva baseada en prejuicios, que conceptualiza la mera existencia de personas trans como una amenaza con un peligro a la moral pública. Que no quede impune, como muchas han quedado. Eso es lo que yo quisiera, y que quedara en la historia, como muchos han fracasado. Y yo sé que muchos han sido discriminados, han muerto por discriminación. Que se haga justicia, porque no es posible que el Estado tome con indiferencia las muertes de las personas, que no las investiguen. ¿Quién fue? Que investiguen. No se puede quedar así. Y a Vicky la dejaron allá, no investigaron qué bala fue, ni quiénes fueron. Entonces, la realidad que se haga realidad de lo que ellos querían, de lo que ellas peleaban, ¿verdad? Y que haya igualdad, porque eso es lo que ellas querían. Cuando fueron matando a mis compañeras, no solo Vicky fue asesinada, sino que otras compañeras, Leonela, ¿cómo se llama? Como te digo, las mujeres trans éramos el blanco de todo, porque somos las que los exponemos, somos las que estamos en la calle, somos las que nos miran. Cuando todas las chicas nos reuníamos, es como cuando tú estás estudiando y te reúnes con tus compañeras, cuando nos encontramos y vamos a la disco, compartimos unas copas, teníamos que trabajar, teníamos que subsistir, teníamos que vivir. Porque la mujer trans solo la saben juzgar, pero no saben qué es, por qué es que hacemos esto. Porque no hay oportunidades. Porque por ser mujer trans no tienes derecho a hacer lo que nos gusta hacer. Pues la mujer trans no solo puede ser estilista, se puede preparar, pero también hasta eso también es discriminación, el derecho a la educación, el derecho a como te digo, a ser quien tú eres. Es lo que a ti te gusta, es lo que tu pasión que es. Y el mismo Estado también nos ahorillaba a esos limitantes. Pues tenía que hacerlo, porque no voy a hablar tampoco del comercio sexual, porque en el comercio sexual, pues gracias al comercio sexual estoy viva. Pero sí también es muy duro. Te exponías al frío, te exponías al agua, te expones al peligro, te expones a la muerte, te expones a muchas cosas, a que te violen, incluso a que te maten.
ganamos. Increíble, pero cierto. ¡Lo hicimos! ¡Y hoy! Justicia. Sí, por fin. Sí. Así es, y hoy 12 años, ¿verdad? 12, lo logramos. Lo logramos. Y gracias porque aguantaron con nosotras. Así es. Gracias a ustedes. Gracias Que ha sido súper fuerte. Sí. Súper fuerte fue todo este proceso. Así es. Gran proceso, pero se logró. Sí. Se logró y eso es lo que me da alegría. Y lo mejor de verdad es que estábamos aquí, o sea, venir a comer juntas y luego que nos digan, "Ay, no, pero yo estaba que no", y no cabía realmente, y lo logramos, llegamos. Y siéntese si quiere para que le podamos explicar. Bueno, la verdad, estamos súper contentas porque la Corte sí dijo que era el Estado responsable de la muerte de Vicky y también está obligando al Estado a que se investigue otra vez la muerte y que hagan protocolos de investigación como queríamos para todas las personas LGTBI, pero logramos la ley de identidad de género. O sea, eso es lo lindo porque sí. Como ustedes dijeron, de que querían que lo que vivió Vicky no lo debe vivir las otras mujeres trans, personas trans. Y eso es un avance para lograr de que la historia de Vicky no se vuelva a repetir. ¡Y ganamos! ¡Gracias! ¡Ganamos, Flor! Esa sentencia también es tuya, estuviste en todo este proceso. Buen día para ser diversa. Hola, doña Iris, aquí estamos con doña Rosa. Iris, aquí estamos. ¡Ganamos! Victoriosas. Qué rico. Ah, está hablando Carlos Helada, miren a ver qué dice. Mira, querida, estoy muy emocionado, acabo de terminar de leer ya toda la sentencia. Ya la leyó. Era la yo. Nosotros no. Viendo las opiniones separadas y solo quería agradecerte muchísimo por haberme dejado ser parte de esto de la forma en la que pude. Lo mencionaron más. Por no haber perdido nunca la fe en que debí estar en la audiencia. Y me siento, no sabes, Juan, orgulloso y feliz de que hayamos podido conseguir este resultado como equipo. Gracias por tu fe, por el equipo maravilloso de abogadas que tienes, por ser tú y por nunca haber perdido la esperanza en este caso. Yo te estoy muy agradecido y siempre voy a estar agradecido contigo por haberme dejado ser parte de esto, de este esfuerzo que está cambiando la vida de mucha gente desde ya. Y sigamos para adelante. Celebrar hoy, que hoy es un día maravilloso. Feliz Día del Orgullo, Indira querida. Gracias, Carlos, gracias. Hicimos un equipazo. Y tenés razón, pertenecer a este grupo ha sido fantástico. Las muchachas, todas las abogadas perfectas, ustedes lo hicieron súper bien. Estamos felices. Y adivina, te voy a mandar una súper sorpresa. Estamos aquí con la familia Vicky, así que te voy a mandar una foto. Y él es Carlos, dígale hola, Carlos. Hola, Carlos. La mamá de Vicky, Carlos. Así que este Día del Orgullo sea todavía más lindo para vos también. Ay, me alegra mucho. Estaba pensando mucho, porque eso también es de verdad por ustedes y nos alegra un montón que por fin pueda tener una buena noticia después de tantos años de dolor y de lucha. Así es. Y hoy 12 años de espera. 12 años, sí. Yo creo que es particularmente simbólico, ¿no? Que sea justo hoy que haya salido la sentencia. Ay, pero doña Rosa, pensándola mucho, Gracias. Bueno, con anticipación y con muchas ganas desde hace varias semanas ya que estábamos esperando que saliera. Gracias. Así que de verdad, qué bueno, estamos muy felices con la noticia y Así muy es. alegres de poder ser parte de eso. Bueno, gracias, Angelita. El equipazo. Bueno, ellas conocen a Angelita, es nuestra abogada de la Robert F. Kennedy. Sí, varias veces hemos estado con ella ya en comunicaciones y nos hemos visto. Y la está llamando desde Washington para... Ella está súper feliz, de hecho, a ella le llegó primero la notificación y después nos avisaron y
Y sí, era una felicidad desde adentro. Sí, así es, porque también ellas lucharon. Sí. Y es bonito, va, ser que estamos homenajeados y este día, y estamos en el recuerdo que no se nos va a olvidar tan fácilmente un 28 de junio, 12 años después, se hizo realidad. Sí. En realidad, dentro de toda la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ningún caso se había presentado una testigo, mujer trans o peritos LGBT. El caso de Vicky Hernández ha sido el primer caso donde había como testigo una mujer trans, había como peritos una mujer trans, un hombre gay. Dentro de las representantes de las víctimas es la Red Lésbica Catrachas, una organización lésbica feminista. Entonces, este caso, tomando en consideración estos aspectos, ha sido un caso hito también dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tomando en consideración también que era el primer caso que la Corte Interamericana conocía sobre las violaciones o ejecuciones extrajudiciales de una mujer trans en toda la región de Latinoamérica. Y lo hicieron el 28, el Día del Orgullo, y eso fue súper bonito porque sí estábamos en San Pedro Sula con la familia, habíamos comido con la familia el día anterior, la habíamos pasado bien, y el 28 ya nos veníamos para Tegucigalpa, y el estar ahí fue no solo perfecto por dar la noticia y estar, sino que era, para mí, como recuperar el Día del Orgullo. Se había opacado durante todo este tiempo por la celebración de conmemoración de los 12 años del golpe de Estado. Entonces es como ya es una celebración o una conmemoración de los partidos políticos, o sea, que ya no es orgullo, ya no era orgullo. Entonces, ese es como recuperar nosotros también el brillo del orgullo ese día. Y eso sí me gustó. Y fue súper bien. Porque hoy sí realmente estamos viendo que sí se van a valer los derechos humanos, que realmente nosotras, eso era lo que queríamos, ¿verdad? No es que queremos más derechos ni exigimos más derechos, queremos la igualdad, como todo ser humano, ¿verdad? Entonces, para mí, eso me hace, ¿cómo te digo? Queda en la historia. Porque fue la historia de un sueño que Thalía pidió hace 21 años atrás, cuando pedíamos una identidad de género. Y que tardó 21 años para que se aprobara. Entonces, y el estar viva y estar esta voz que hoy lo pidió y hoy está aquí, que lo voy a ver ese sueño, para mí es impactante y emocionante. Como mujer trans, porque marca la historia para nosotras, que hoy sí hay justicia. No vamos a quedar en la impunidad, ni vamos a quedar en una estadística más, ¿verdad? Yo sé que es difícil, pero ganamos. Sí. Ganamos. Eso es lo bueno, que se hizo justicia. Sí. No, y sí, realmente sí nos fue bien porque hasta asignaron una beca de estudios para las mujeres trans, bueno, las personas trans en este caso. O sea, para siempre. O sea, todos los años alguien puede aplicar una beca para poder estudiar. Por lo mismo que hicieron con Vicky, que no la dejaron estudiar. Entonces, sí, ese reconocimiento es importante, de verdad, y es súper, o sea, estamos súper contentas, la verdad, y sí. De hecho, yo quiero seguir brincando. A partir de Vicky todo va a cambiar. Así todo es. va a cambiar porque hacer justicia para Vicky es hacer justicia para por todas. todos, exactamente. Todos. Como pedíamos nosotros. Correcto. Justicia para Vicky, justicia para todos. No sé, pero sí lloro, ¿cómo le quiero decir? Un poco de tristeza porque no está ella viva. Y un poco me alegro porque se hizo justicia. Alegre, ¿verdad? Por ese motivo, pero, como les digo, es duro, porque hoy 12 años de su partida Sí, lo saben. sin retorno. Pero, bueno, aquí estamos.
Me siento alegre. Su crimen fue el asesinato de Vicky Hernández,